Y entonces, terminábamos, puede ser la situación de suspender los efectos del tratado, o de retirarte, o de que se ponga, se termine un tratado. Eso puede suceder. Y esos son los tres efectos que pueden suceder con el procedimiento de la denuncia. ¿Ok? En este sentido, si nosotros tuviéramos la precisión de no tratar de simplificar algo que es tan complejo, pues muchos diríamos, es que la denuncia no es como te la han marcado, porque la denuncia es solamente el hecho de que tú quieres ver cuál es la posición de los otros participantes en el tratado. Y obviamente puedes obtener una cantidad impresionante de respuestas, pero insisto, no es una situación que automáticamente te dé la terminación del tratado. Pero hay muchos autores que siguen utilizando la idea de la denuncia como una situación de terminación automática, y no es así. Más, es más, la denuncia no opera como terminación, sino que tienes que esperar de alguna forma que otros estados manifiesten algo. Aunque se queden callados y no quieren manifestar nada en 60 días, tienes que dar un tiempo. No puedes decir, ah, ya me voy, ya me voy, ya me voy y háganse bolas. No, tienes que dar un tiempo. Tal vez si los demás estados no dicen nada en ese tiempo, entonces puedes aceptar o puedes dar por sentada su aceptación tácita, pero tampoco es de que automáticamente denunciaste y ya para mañana ya no tienes tratado. Eso es algo que tiene que suceder en algún momento con el transcurso del tiempo. No sé si esto queda claro, pero bueno, yo insisto, si hay alguna duda, entonces las plantearemos al final de la clase. ¿Ok? Esas son la situación con la denuncia. Ahora, causas de terminación. Las causas de terminación de los tratados son las naturales, o sea, como lo digamos, como causas de terminación de naturales de los tratados, puede ser por mutuo consentimiento, que los dos estados digan no estoy de acuerdo ya en seguir con este tratado y por lo tanto los dos acuerdan la terminación del mismo. Por término, si el tratado tiene un término, acabado ya no hay tratado. Siguiente, por cumplimiento del objeto o fin del tratado. Si había que cumplir un objetivo, o bien tenían un fin, pues ya una vez ya realizado ese fin, se acabó el tratado, ya no existe. Y por último, la extinción de algún estado parte, que es como equivalente a la falta de capacidad de uno de los contratantes, aunque hayan firmado el contrato o el contrato, pues si una de las partes se prueba que es incapaz, pues no puede haber contrato. Pues bueno, en este caso, pues sí, porque los estados son los que se obligan por medio de los tratados. Si uno se extingue, pues no hay tratados. Y en esas condiciones, pues esas son las cláusulas naturales. Hay causas de derecho internacional. La violación grave de un tratado, una violación que ya no ni siquiera tenga uno en un estado la oportunidad de replicarlo o de reclamar o cualquier cuestión, puede acabar con un tratado. De alguna manera, la negativa de la Alemania de Adolfo Hitler dio al traste con el Tratado de Versalles y técnicamente cuando los estados aliados en la Primera Guerra Mundial trataron de frenar a Alemania con el cumplimiento de los tratados de Versalles, a Hitler los mandó a volar. Por lo tanto, el Tratado de Versalles se fue a la basura. Eso puede ser una situación importante. La ruptura de relaciones diplomáticas. Las relaciones diplomáticas implican que un Estado busca la relación diplomática porque quiere tener un grado de amistad con otro, pero la ruptura de relaciones es que las condiciones de amistad entre los estados se rompieron y por lo tanto, pues la lógica es que no puedes seguir teniendo tratados con ese país. Cuando tú cortas las relaciones internacionales con otro estado, prácticamente todos tus tratados que hayas celebrado se van al piso, se van a la basura. Entonces, ¿qué pasaría cuando reanudan relaciones diplomáticas? Pues técnicamente tienes que volver a celebrar todos.
El caso que puedo mencionar como un ejemplo es el caso de México con España. Después de 1935 que subió Franco al poder, México rompió relaciones con el gobierno español y técnicamente todas las relaciones internacionales diplomáticas de México y España no tuvieron ningún tratado hasta llegar a 1975, cuando muere Franco, asume el poder Juan Carlos de Borbón y México reanuda las relaciones con España, con lo cual se trajo una cantidad impresionante de nuevos tratados para el gobierno mexicano. La denuncia, esa es una causa de derecho internacional, pero con las observaciones que acabamos de hacer respecto de la denuncia, que no se puede considerar una terminación automática, que tienes que darle un cierto tiempo a los señores para que al otro estado para que manifieste lo que a su derecho convenga, solamente en caso de que no diga nada en un cierto tiempo se puede dar por considerado que se te puede decir, entre otras cosas. Y por último, la guerra. ¿Por qué? Porque la guerra es, si las relaciones diplomáticas es que ya no tenemos cuestiones amistosas, pues en la guerra el odio es lo que va a permear y por lo tanto, pues tú celebras tratados porque quieres tener una relación amistosa con el otro estado, pero en una guerra, pues lo quieres hacer pedacito, lo quieres hacer polvo. Y eso, por mucho que me digan, no es amistad. Esos pueden ser muchos sentimientos, pero amistad no es. Y por lo tanto, pues no puede haber tratados internacionales entre los estados en guerra. Una guerra acaba con todos los tratados. Un caso que comenté y que por ahí ustedes, no sé si ustedes o el otro grupo tuvieron a bien contestar correctamente, fue el caso de Italia. Italia y México tenían un tratado de extradición desde los tiempos de Don Porfirio. Y sin embargo, como México entró en la Segunda Guerra Mundial, su tratado de extradición se fue al piso, ya no pudo funcionar. ¿Qué hicieron Italia y México para poder reanudar el cumplimiento de ese tratado de extradición? Volvieron, cuando reanudaron relaciones, volvieron a darle vigencia a ese tratado de extradición entre México e Italia. Por lo tanto, reanudaron el funcionamiento del tratado. ¿Por qué? Porque la guerra acabó con los tratados que habían celebrado los dos países. ¿Ok? Y con esto terminaríamos lo que es los derechos de los tratados. Vamos con otras normas y la siguiente norma que tenemos es la costumbre internacional. ¿Qué es la costumbre internacional? Pues bueno, la definición implicaría mucho. Nosotros podemos ir a la definición de García Maínez, es el uso implantado en una colectividad considerado jurídicamente obligatorio, o a los que se dice normalmente, es una práctica jurídica que se entiende, que se repite con el paso del tiempo y que se entiende jurídicamente obligatoria, porque hay, al final de cuentas, la consideración de que es una ley, no es tanto una costumbre. Pero, pues vamos a entenderlo con base en esto. La definición tiene dos elementos. La inveterata consuetudo, o lo que se conoce como elemento objetivo, que no es otra cosa más que la repetición de una conducta muy frecuente, y la opinio juris sive necessitatis, que es el elemento subjetivo. Esto quiere decir que se considera que esa práctica se debe de cumplir como si viniera de derecho. Esos son los dos elementos, la inveterata consuetudo y la opinio juris sive necessitatis. El elemento objetivo, la repetición de la práctica, y el elemento subjetivo, que esa práctica se considere como si fuera derecho. Lo hemos comentado infinidad de veces en esta parte. Los tratados son digamos, la fuente de derecho más importante que se tiene en el derecho internacional, pero la costumbre no lo es menos, ¿eh? Entonces, por lo tanto, la costumbre internacional basada en estos dos elementos, pues va a ser funcional en materia internacional, principalmente porque pueden sentar precedentes, tal vez antes de una creación de un tratado, o bien se puede entender que esa es una norma jurídica consuetudinaria,
pero sí es una norma jurídica, por lo tanto puede haber normalización de esa costumbre como si fuera una costumbre jurídica. Porque ahí tenemos que decirle, o sea, nosotros estamos llenos de costumbres. Por ejemplo, yo pienso, que espero, que todos nos lavamos las manos antes de ir a comer, pero pues todos hemos estado en circunstancias muy especiales, hoy viernes, saliendo de la oficina, cansados de todo el trajinar de la semana. ¿Cuántas veces no vamos a comer tacos para pues tratar de relajarnos con nuestros cuates? ¿Cuándo han visto que el taquero les diga, ah, no, pero si no, no les sirvo si no se lavan las manos, ¿eh? Ah, pues no es porque el taquero tenga muy buenas costumbres. El taquero va a vender tacos, tenga las manos cochinas o no. Y no, tú no vas a decirle, ay, ¿sabe qué? No me venda tacos hasta que no me lave las manos. Pues es absurdo también. ¿Por qué? Porque aunque es una costumbre, no es jurídica. No se pierde o no se considera que estás haciendo un acto ilegal si no lo haces o si lo haces. ¿Sí? Entonces, pues ahí tenemos un ejemplo de una costumbre que no es jurídica. En materia de derecho internacional, pues los estados son los principales observadores de la inveterata consuetudo y por obvias razones, pues también la opinio juris sibi necessitatis se requiere de otros estados, que otros estados también repliquen esa conducta como si fuera una norma jurídica. Ok, bajo estas observaciones, las características de la costumbre internacional son las mismas que en la de derecho interno. La generalidad, es decir, que sea observada por un gran número de personas, y la flexibilidad, es decir, que la costumbre tiende a cambiar con los cambios tecnológicos, con el paso del tiempo, porque lo que en un momento fue una costumbre, si hay un cambio tecnológico, se convierte en otra costumbre quizá, pero no es la misma que tú estabas acostumbrado a hacer. El caso de una costumbre jurídica a nivel local, pues yo siempre se los pongo. Yo voy a un banco y, por ejemplo, salvo que el cheque vaya al portador, pero si el cheque va a mi nombre, ¿qué me piden en el banco? Una identificación oficial, credencial de lector, principalmente. Pregunta, ¿dónde viene eso? ¿En qué parte de la ley dice que forzosamente debe de haber una identificación oficial? No dice en ninguna parte de la ley de títulos y operaciones de crédito. Y entonces, ¿quién impuso la obligación de que tiene que haber una identificación? Es una costumbre jurídica por parte de todos los bancos. Todos los bancos hacen eso. Todos los bancos de alguna manera dicen, tengo que acreditar que a quién le pago el cheque y por lo tanto para hacerlo necesito una identificación oficial para decir yo se lo pagué a tal persona y me presentó una credencial para el lector o un pasaporte o una cédula profesional y es la número tal y por lo tanto por medio de ese se puede identificar a quién se le pagó el cheque. Esa es la situación. En materia internacional, cualquier conducta que sea replicada por los estados y que se considere como jurídicamente obligatoria, se tendrá como costumbre. Y en el caso de la flexibilidad en cuanto a que cómo cambian los tiempos, pues yo tengo un ejemplo de derecho interno. Dice el Código de Comercio que en el momento en que recibe el ofertante su aprobación, la aprobación del ofertado, para poder llevar a cabo una operación mercantil, se entiende que ya existe obligación mercantil. Sin embargo, esto implicaba, de acuerdo con la ley, con el Código de Comercio que viene desde la época de Porfirio Díaz, un llamado telegráfico, pero era lo más rápido en ese momento, era generalmente de 24 horas. Pero hoy, por ejemplo, tenemos que pues inventó el teléfono. En el teléfono ya puedo tener una aceptación y ya nada más le digo, mándame una carta nada más para acreditar, pero yo ya con el teléfono tengo. ¿Qué pasó con el teléfono? No tenía forma de acreditar que tenías la aprobación. Y entonces, ¿qué surgió? El fax. Cuando tú dabas tu aceptación, mandabas tu aceptación por el fax y entonces en 2, 3 minutos ya tenías la aprobación en tu mano
y obviamente eso no permitía o no era necesario mandar el telegrama. Hoy, pues todavía peor. ¿Por qué? Porque tenemos algo que se llama correo electrónico, tenemos el Internet. Y entonces, ¿qué sucede? Yo apruebo la operación de ese Internet, se la mando y en cuestión de segundos ya tiene la aprobación. ¿Necesito mandar un telegrama para confirmar? Definitivamente no. Hay una prueba fehaciente de que ahí está la aprobación de la operación y por lo tanto ahí estamos viendo cómo los cambios en la tecnología cambian y a final de cuentas no es lo que dice la ley, pero se entiende que sería una condición de una costumbre jurídica. Tengo por aquí en chat una pregunta, dice, ¿cuándo hay terminación de los tratados por causa natural? ¿Por término se puede prorrogar ese plazo o es necesario realizar el procedimiento de creación? Bueno, por causa natural, vamos a suponer que si hay un convenio, un tratado entre el gobierno de Francia y Gran Bretaña para construir un avión supersónico. Ese avión supersónico se llamó Concorde. Y entonces, ¿cuál era la idea? Se iban a proporcionar los materiales y se iban a proporcionar los elementos de las tecnologías por parte de los gobiernos de Gran Bretaña y de Francia, pero pues obviamente si el avión se concluye, pues ya tiene razón de ser ese tratado. Pues no, ya se hizo el avión. Lamentablemente nada más hizo un avión, el Concorde, y después se desintegró en un accidente aéreo de lamentables consecuencias, pero durante todo el tiempo que estuvo vigente el Concorde, pues una vez acabado el Concorde ya no tenía razón de ser el tratado. Podría ser, por ejemplo, cuando dos estados están interesados en que se haga una represa en una zona donde confluyen sus territorios, pues una vez terminada la represa, pues ya no tiene razón de ser el tratado y por lo tanto por eso se puede acabar. Si es por término, ¿se puede prorrogar ese plazo? Sí, sí se puede prorrogar. Acuérdense que en los tratados generalmente se utilizan las condiciones establecidas principalmente para tratados o convenios celebrados por los estados normalmente y por lo tanto si pueden acabarlo también lo pueden prorrogar. Sin embargo, para prorrogarlo, la regla jurídica, por lo menos en cuanto a nosotros lo que conocemos es que no se puede prorrogar lo que ya se acabó. Entonces, si vamos a prorrogarlo, tendríamos que estar previendo antes de que se acabe el tratado de que se va a ampliar el término. Si por alguna razón se acabó, pues vamos a tener que hacer un nuevo tratado porque ya no se puede prorrogar lo que ya está concluido. ¿Ok? ¿Es necesario realizar el procedimiento de creación? Si se pasa lo que acabo de comentar, que el tratado se acabó, pues entonces sí tendrían que empezar de nuevo. Eso sería la lógica. ¿Ok? Espero haberle contestado Andrea. Ok, Sí, gracias, profesor. ok. Muy bien, pues entonces pasamos a lo que sigue. La costumbre internacional, dice Ortiz Alf, que está permitida por la Constitución. Afirma que la costumbre no requiere ajustarse a la Constitución por cuanto que ésta efectúa una remisión en blanco en este sentido sin restricción y ella pone el ejemplo del artículo 27 sobre zona económica exclusiva. En este sentido del artículo 27 yo les había dicho, aún no se terminaba el convenio de Montego Bay y México en 1976 le valió y puso la zona económica exclusiva muy mal reglamentada, pero ya la puso en el artículo 27. Con todo el respeto para la maestra Loreto Ortizalf, que seguramente ya en su nueva edición, que no he comprado, pues está muy cara, pero tengo que comprar. La costumbre definitivamente no está permitida por la Constitución. En materia legal en México solamente hay dos o tres materias en donde se permite la actuación de la costumbre como un vínculo jurídico. El primero es el derecho mercantil, el segundo es el derecho laboral y en algunos casos, algunos derechos que están manejados en términos de utilización de la costumbre, podríamos citar el derecho internacional privado, pero muy escaso. Pero eso de decir que la costumbre está permitida por la Constitución, eso es algo que a mí
en lo personal me deja mucha duda. Yo no creo que esté, como dice ella, que la Constitución haga una remisión en blanco sin restricción en algunos artículos, y mucho menos que el artículo 27 pueda servir como una ejemplificación de que la costumbre internacional está permitida en México. Digamos que está permitida en el sentido de que los países tienen esta costumbre internacional como segunda fuente fundamental del derecho internacional, pero a nivel interior es muy difícil que una costumbre pueda ser utilizable para poder contrarrestar alguna cuestión relacionada con derechos, siempre y cuando no estén en un tratado o bien que no estén en un derecho escrito. Por eso lo pongo porque, insisto, la labor como escritor no es nada más decir yo tengo la razón, sino que también tienes que utilizar criterios contrarios, aunque tú no estés convencido de ellos. A mí en lo particular, esta aseveración de Loreto Artizal, como también las que menciona en la teoría coordinadora, pues no me convencen, pero lo pongo porque a final de cuentas es un criterio en contrario y uno tendría que ser un poquito más moderado en cuanto a que ustedes oyen de mí solamente la razón, como le dije a a Rafael y a Carlos en la presentación del libro. En realidad a mí dicen ellos que no quieren implicar una obligación de seguir los criterios que ellos manejan. Y yo le dije, bueno, yo tengo la idea de que la verdad absoluta no existe, y eso es absolutamente cierto. Por ahí una persona en los comentarios me dijo que disgregaba porque para él la única verdad absoluta es que no hagas lo que tú no quieres que te hagan. Y digo, pues ese es un valor moral, pero tampoco es una verdad absoluta. O sea, porque si algo hemos aprendido durante todos estos años es que la moral es lo más incierto que existe, porque la moral de uno no puede ser la moral de otro. A lo mejor muchos se rigen por no voy a hacer lo que a mí no me gusta que me hagan. Esa es tu norma moral, pero ¿cuántos hay que hacen lo que no les gusta que les hagan a ellos, pero lo hacen ellos? Pues hay muchísimos, porque insisto, la moral es solamente una medida de conducta, no es una verdad absoluta. Entonces, pues hay lo que comentó esta persona, pues no es algo que a mí me quite el sueño, pero pues de todos modos, si alguien dice, ay, es que le replicó a Spinoza, pues es que tampoco es una verdad absoluta lo que comenta él. Pues qué bueno que piense así, pero no es una verdad absoluta. Ahora bien, la jurisprudencia internacional. Aquí sí hay mucha tela de dónde vas, de dónde cortar. Principalmente la definición es aquella norma emitida por las resoluciones que hacen los tribunales internacionales. A diferencia del derecho interno, que antes eran 5 ejecutorias en un mismo sentido, sin ninguna contrario, o que había jurisprudencia en contradicción, ahora lo que está estableciéndose es que se está igualando el hecho de que la Suprema Corte, los tribunales colegiados o las salas de la Suprema Corte resuelvan un caso, va a sentar jurisprudencia automática. Pero en ese sentido, no era igual que con la jurisprudencia interna, en derecho interno. Aquí la emiten solamente 3 tipos de organismos. La Corte Internacional de Justicia, que habíamos comentado, es derivada de la Corte Permanente de Justicia Internacional, que estuvo en vigor desde la época de la creación de la Liga de las Naciones hasta 1946. Y que cuando se acabó la Corte Permanente de Justicia Internacional, entregó todo a la Corte Internacional de Justicia. La Corte Permanente de Arbitraje de la Haya también se considera que emite jurisprudencia internacional, aunque sí, muchos me van a decir, oiga, le hago notar que es una corte de arbitraje. Sí, pero antes de la Corte Permanente de Justicia Internacional no había otra que te pudiera resolver un conflicto. Por eso se ha considerado siempre que la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya ha sido siempre un tribunal internacional. Hoy, pues esto se tendrá que ampliar, lo pongo en el tapete por si alguien tiene alguna opinión, pues yo lo pongo en el tapete porque hay tribunales internacionales de derechos humanos, y obviamente la importancia
que cada día se está generando con estas cortes internacionales de derechos humanos han tenido una relevancia, como lo vimos en la presentación del libro, que tiene una relevancia principalmente para países como el caso de nosotros y principalmente en el continente europeo, que esa es la única posibilidad cierta de que un individuo pueda demandar a un país y tener la posibilidad de ganarle a ese país con base en sus derechos humanos. Entonces el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos serían estatutos que ya deberían de estar considerados dentro de los tribunales internacionales. Y además tendríamos la Corte Penal Internacional que emite casos penales. También tendríamos que hablar del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que habla sobre sentencias emitidas sobre cuestiones de derecho del mar. Por lo tanto, pues aquí sí se puede ampliar los tribunales que la emiten a muchos más que manejan cuestiones especiales. Aquí basamos en estos tres porque son los más generales en derecho internacional. Pues ya hablamos de las Cortes de Derechos Humanos, hablamos de la Corte Penal Internacional, que solamente va a ser referido a crímenes de lesa humanidad, y en este caso, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que tendría que resolver cuestiones con jurisprudencias relacionadas con derecho del mar. Aquí, como le pongo en el último punto, que está aquí donde está el puntero, basta que existe una sentencia para que haya un precedente y por lo tanto eso ya se puede considerar como jurisprudencia internacional. Esta es la cuestión más importante que hay en materia de jurisprudencia. ¿Ok? La doctrina aquí sí tiene una connotación muy interesante porque la definición en materia internacional y de acuerdo con el artículo 38 es la opinión de importantes publicistas en materias internacionales. Yo debo de diferir en esa, este, en esa definición. ¿Por qué? Opinión es que no es lo mismo, no es lo mismo, yo no lo interpreto como lo mismo. Yo puedo decir, ay, pues esa sudadera de Saldívar está re fea y ni aparte ni le combina y aparte se ve, se ve manchada. ¿Eso es una opinión? ¿Ayuda? Pues va a decir Saldívar, pues a mí no me ayuda en nada, me está dejando del asco. Pues ese es el problema. ¿Qué es la doctrina en sí? ¿Cuál es el sentido de la doctrina en sí? La doctrina es un criterio de interpretación. O sea, la doctrina es un intento por parte de los juristas de interpretar o desentrañar el sentido de la ley. Y entonces, cuando la Corte Internacional de Justicia dice que es la doctrina de importantes internacionalistas, yo puedo tener el punto más válido doctrinalmente, pero como no soy un importante internacionalista, pues me van a tirar a loco. Pues eso es muy selectivo y eso es muy elitista. Realmente las personas que hacen doctrina lo hacen para interpretar el contenido de una disposición jurídica. Y ahí no importa si eres importante o no eres importante. Un estudioso del derecho, hasta un alumno, puede dar una interpretación doctrinal. Y entonces, ¿qué sucede? Pues con todo respeto, no podríamos encajar en la definición de la doctrina a nivel internacional en términos del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, aquí, ¿cuál es la característica fundamental? La característica fundamental es que la doctrina es, a todas luces, una interpretación, que si la hacen importantes publicistas, como dice el artículo, pues la verdad está en que pues, están tratando de interpretar, no es una opinión, porque una opinión puede ser hasta lo más subjetivo que se puedan imaginar. Y la idea es que cuando tú estás dando una interpretación de un dispositivo jurídico,
tratas de hacerlo en la medida de lo posible, lo más objetivo que se pueda. Por lo tanto, aquí hay que entender que, por ejemplo, cuando muchos doctrinarios tienen la misma opinión, se dice que la doctrina es predominante, es decir, que no hay muchos cambios en la interpretación de esa parte. Y por lo tanto, si es predominante, ese criterio va a funcionar para la materia, en este caso jurídica. Sin embargo, bueno, el sentido es lo que se tiene que entender de que lo que estás buscando es interpretar un dispositivo jurídico para darle sentido. Muchas veces hemos comentado que la doctrina sirve para cubrir esa laguna de derecho. ¿Por qué? Porque hay ciertas partes en los códigos, en los tratados, en las leyes, que no son de fácil interpretación y que necesitas hacer una interpretación. La interpretación puede venir por parte de una autoridad, en este caso un órgano jurisdiccional, que al interpretar la ley aplica y emite una sentencia, o bien puede ser doctrinal, es decir, una persona se prepara para dar interpretaciones de un derecho en especial y por lo tanto es tratar de darle sentido al contenido de la disposición jurídica. La importancia, que es este último punto, es la doctrina ayuda a generar teorías. Esas teorías son utilizadas por los jueces internacionales y muchas veces por los estados para crear disposiciones jurídicas. Esa es la importancia de la doctrina. La doctrina crea teorías y las teorías son las que usan los jueces para aplicar el tratado, las leyes internacionales, o bien para que los estados puedan llevar a cabo tratados internacionales. Esa es la importancia de la doctrina. ¿Ok? Y ya estamos llegando al último punto del día de hoy. Si se corta, inicio una sesión nueva y técnicamente para terminar y empezar a hacer preguntas. ¿Ok? Los principios generales del derecho internacional público. Son máximas emitidas por los juristas y que por su obviedad no admiten ningún género de duda. Esto ha sido siempre. Nosotros decimos, a diferencia, por ejemplo, de otras ciencias, aquí la verdad son evidentes, o sea, quien diga que primero en tiempo, primero en derecho no es evidente y es obvia, pues no sé qué materia estudiarán. Aquí en derecho, pues así que primero en tiempo, primero en derecho, prior tempus, prior jus, pues es hasta para las muchachas, ¿no? Ay, yo la vi primero, prior tempus, prior jus, ahí vas. Pero aquí esa circunstancia se debe entender que deriva del derecho interno, pero a final de cuentas el derecho internacional público ha generado sus propios principios. ¿Esto a qué se refiere? Si bien es cierto, algunos principios generales del derecho se han trasladado del derecho interno al derecho internacional público, prior tempus, prior jus, ubi emolumento nivi onus, consensus adveniat vinculum, pacta sunt servanda, son principios. Si esos de alguna manera se veían en el ámbito interno y se han trasladado al derecho internacional público, con los años, el propio derecho internacional público ha creado sus propios principios jurídicos, así como el derecho penal ha creado sus propios principios jurídicos, como el hecho de decir nadie puede ser juzgado dos veces por las mismas causas. Bueno, también el derecho internacional público ha generado sus propios principios del derecho. Ejemplos, no intervención. Ningún Estado puede intervenir en los asuntos internos de otro. O la autodeterminación de los pueblos. Cada pueblo que quiera, que tenga estructura política, puede acceder a ser un Estado. Por lo tanto, nosotros deberíamos entender que los primeros principios de derecho internacional público derivan del derecho interno, pero con el paso de los años hemos evolucionado a que el derecho internacional público tenga sus propios principios y sus propios principios nos hacen tener
cierto grado de independencia, porque nadie va a discutir esos principios. Son propios de nuestra materia y son propios del derecho internacional público. Ahora, la distinción con la costumbre. Por sus características, la costumbre es general y flexible. Ya explicamos estas características en su momento. En cambio, los principios generales del derecho internacional, en este caso, son particulares. ¿Por qué? Porque los aplican los órganos de aplicación del derecho, en este caso los tribunales internacionales. Y sobre todo son inflexibles. ¿Por qué? Porque el prior tempus, prior jus, ¿desde cuándo viene? Sí, desde el derecho romano. ¿Cuándo ha cambiado? Jamás. ¿O ibe monumento nibi unus? Tampoco. Viene desde los propios romanos. ¿Y qué sucede? Ha pasado por todas estas etapas de tiempo sin ningún cambio. El principio de no intervención lo podemos entender desde hace muchísimo tiempo, pero a partir de del término de la Segunda Guerra Mundial es un principio que se ha enraizado dentro del derecho internacional público. Y además, generalmente manejan situaciones particulares y no se modifican con el tiempo, sino que llegan a ser considerados como fijos. Los principios generales difícilmente cambian, difícilmente se modifican. Claro, sí puede haber modificación, sí, pero como la costumbre, pero definitivamente es muy difícil, muy, muy, muy difícil que lleguen a cambiar, porque son contenidos muy fijos y de esos vienen desde hace muchísimo tiempo. ¿Ok? Muy bien, muchachos, pues entonces de esta sesión nos quedan 2:12, 2:10. Entonces, si tienen preguntas, háganlas ahorita. Pueden levantar su mano o pueden hacerlas por el chat. A ver, Diego Aracén, Rosas Patiño, por Profe, favor. en lo de la denuncia, a fuerza, o sea, para que se pueda dar la denuncia, a fuerza tiene que haber un cambio de situaciones por lo de la Rebus sí que está antibus. Sí, existe un principio jurídico que dice que la interpretación y el cumplimiento de los, voy a decirlo, de los actos jurídicos de los contratos, no se puede dejar al arbitrio de una de las partes. No se puede, ni la interpretación ni el cumplimiento. Cuando sucede este tipo de cosas en el ámbito internacional, de que yo no quiero pertenecer y hay un cambio de circunstancia, pues yo tengo que probar o debo de manifestar cuál es el cambio de circunstancia, pero no puedes dejarlo al arbitrio de una de las partes. Se rompe el principio jurídico. Por lo tanto, como yo ya les dije, no se podría considerar que la denuncia es automáticamente una terminación del tratado. Yo quiero saber cuál es tu posición para que no digas que yo lo terminé nada más porque yo quise, sino quiero saber cuál es tu posición. Claro que, pues como ya también les comenté, no puedes estar pensando que los estados están obligados a estar a forciori dentro de una relación en la cual no quieren estar. Por eso precisamente esa circunstancia se tiene que manifestar y obviamente sí tiene que haber una causa de cambio de circunstancias. No se, mire, esto es como se me va a acabar el tiempo, pero si no empezamos la que sigue. Esto es como una falta de probidad. Una falta de cuidado no tiene grados. Puede ser la más pequeña o la más grande, pero es falta de probidad por lo que quiera. El robo de un peso debe de considerarse igual que el robo de 1 millón. Aquí la circunstancia es su cambio de